¿Por qué? Entre más de 190 países que pueblan esta tierra, siempre hay uno que no logra salir de los titulares. Un foco de conflicto, un imán de controversia, un punto de tensión que agita las aguas del mundo. ¿Por qué? Año tras año, guerra tras guerra, tratado tras tratado, el nombre de Israel vuelve a aparecer como una chispa encendida en medio de un barril de pólvora global, amenazando con desatar una explosión que trasciende fronteras y épocas. La respuesta, queridos amigos, no se encuentra en los titulares de un periódico, no reside en las negociaciones de los políticos, ni siquiera en las complejidades de la historia reciente. La respuesta es mucho más antigua, es eterna. No se puede entender a Israel desde los titulares de un periódico, hay que entenderlo desde el cielo, desde el corazón mismo del plan divino, porque Israel no es un país más en la tierra. Es el único lugar, la única nación, al que el Creador del universo llamó explícitamente a mi tierra, mi pueblo, mi heredad. Todo comenzó con un hombre, uno solo de carne y hueso, llamado Abraham. Mientras el mundo, allá en Ur de los Caldeos, vivía sumido en la sombra de la idolatría, adorando dioses hechos por manos humanas, una voz resonó en la quietud del desierto. La voz de Dios y llamó a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Le dijo: Aní, te mostraré una tierra que yo te indicaré. Pero la promesa iba mucho más allá de un simple territorio. Era una declaración de propósito: haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y luego una cláusula que resonaría a través de los milenios: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Ese fue el inicio de algo monumental, el inicio del pacto eterno, un pacto que no se firmó con tinta sobre pergamino, se selló con fuego, con la presencia de Dios mismo que pasó entre las partes del sacrificio, y fue confirmado, generación tras generación, por la fe inquebrantable de Isaac, la lucha de Jacob, el liderazgo de Moisés, la coronación de David. Dios no solo prometió un pueblo para sí mismo, prometió una tierra para ese pueblo, una franja de terreno, pequeña en tamaño, sí, pero inconmensurable en su propósito eterno. Un punto geográfico cargado con el peso del plan divino para toda la humanidad. Desde aquel llamado ancestral, Israel se convirtió en el campo de batalla de los siglos, pero no se libra una guerra por lo que se ve a simple vista, por recursos, por fronteras o por poder político. La verdadera guerra es por lo que Israel representa, porque quien toca a Israel, como dice el profeta Zacarías, toca a la niña de sus ojos, un punto de conexión sensible en el corazón del Creador. La historia misma es un testimonio elocuente de esto. Cada gran imperio que se levantó con la arrogancia de aniquilar a Israel, terminó devorado por el polvo del tiempo en Egipto. El opresor fue aplastado en las aguas del Mar Rojo. Un milagro de liberación que también fue un juicio. Asiria, la gran potencia, se desmoronó, conquistada y absorbida por la siguiente ola de poder, Babilonia. Babilonia, la deslumbrante, cayó ante los medos y los persas, su gloria efímera. Y Roma, el coloso que crucificó al Mesías prometido a Israel, fue conquistada desde adentro, desintegrándose en facciones y cayendo en la anarquía nece. Y sin embargo, a pesar de las invasiones, las diásporas, los intentos de exterminio masivo, Israel sigue en pie. Este pequeño pedazo de tierra, anhelado y atacado, sigue siendo un pueblo. ¿Por qué no se debe a su propia fuerza militar? No es por su astucia política. Depende absoluta y eternamente de la fidelidad del Dios que hizo el pacto. El Dios que, a pesar de la infidelidad de su pueblo, nunca ha roto su promesa aquí. Queridos amigos, es donde la verdad se vuelve impactante y a menudo incómoda. La razón fundamental por la que Israel es blanco de tanto odio, de tanta oposición, no es política, no es ideológica. Es profundamente espiritual. Israel es la señal visible, la prueba viviente y latente de que Dios existe. Hablan que Él tiene un plan y que Él sobre todo cumple lo que promete. Y eso, queridos oyentes, molesta. Molesta al mundo y a sus sistemas de poder. Molesta a las ideologías que niegan la soberanía divina. Molesta a las fuerzas de las tinieblas que buscan apagar la luz de Dios en la tierra. Porque si Israel aún existe, si ha vuelto a su tierra, si sigue siendo el foco de la atención divina, es evidencia irrefutable de que Dios no ha mentido, de que sus promesas son firmes. Y si Dios no miente en lo que respecta a su pueblo y su tierra, entonces todo lo demás que Él ha dicho también es cierto. El juicio para los impíos, la redención para los creyentes, el regreso triunfal de Cristo. Por eso las naciones tiemblan ante esta realidad. Por eso tantos líderes y pueblos lo odian con una pasión que parece irracional. Por eso existe este deseo visceral de borrarlo del mapa, de negarle su derecho a existir. La mera existencia de Israel es una sentencia silenciosa pero contundente contra la incredulidad del mundo. Es un recordatorio constante de que hay un Dios en los cielos,
y que Él intervendrá en los asuntos humanos, en Dios mismo lo declaró. Y su palabra es inmutable: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. La historia no ha sido ciega a esta advertencia divina. Observen atentamente el Imperio Británico, que jugó un papel crucial en la restauración moderna de Israel con la Declaración Balfour. Terminó debilitado y en declive tras un periodo de ambigüedad y, en muchos aspectos, de traición a la promesa hecha. Alemania, la nación que orquestó la sombra más oscura de la historia moderna con el Holocausto y el intento de aniquilación del pueblo judío, fue partida en dos por el juicio divino, un reflejo de la división de su propia nación, la Unión Soviética, el gigante ateo que persiguió a los judíos y se opuso ferozmente a la existencia de Israel. Colapsó estrepitosamente, su sistema ideológico desmoronándose como arena entre los dedos. Y hoy vemos cómo naciones enteras, bloques de poder, cumbres internacionales, tratados y resoluciones se alinean contra Israel. Se tejen redes de oposición, se pronuncian amenazas, se busca aislar y condenar a este pueblo. Pero la profecía nos ilumina el camino. Zacarías lo dijo claro: hace miles de años hané aquí que yo hago de Jerusalén una copa de temblor para todos los pueblos de alrededor. Y cuando haya saqueo, será también contra Judá, contra Jerusalén. Y la promesa de Dios es aún más poderosa: y en aquel día yo pondré por obra el intento de destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. No será la fuerza de Israel quien gane esa guerra, no serán sus aliados terrestres. Será Dios mismo, el pacto viviente interviniendo en la historia. Pero las escrituras proféticas no se detienen ahí. Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, describe una guerra de proporciones épicas que aún está por venir. Una guerra que llamamos la confrontación de Gog y Magog, una coalición masiva, liderada desde el norte de naciones que se levantarán con un propósito singular: destruir a Israel, aniquilar a este pueblo, borrar su nombre de la faz de la tierra. Pero cuando ese ataque, ese último intento de la humanidad por borrar el propósito de Dios, ocurra, el cielo no se quedará en silencio, la tierra no observará impasible. Dios mismo desatará su ira. Él declara: subirá mi ira y mi furor a mi rostro, dice el Señor, y lloveré sobre él, sobre sus escuadrones, y sobre muchos pueblos que están con él. Lluvia torrencial, con granizo, fuego y azufre. La tierra temblará con furia divina. Las naciones se confundirán, su poderío se desmoronará, y sus propios ejércitos, en medio del caos y la intervención celestial, se volverán unos contra otros, destruyéndose mutuamente. No será por misiles nucleares, no será por una estrategia militar sin precedentes. Será por una intervención directa y abrumadora de Dios en la historia de la humanidad. La guerra final por la tierra que Él reclamó como suya y el clímax de todo este plan, el propósito final del conflicto espiritual, se revela en las últimas páginas de la revelación divina en el Apocalipsis. Juan el Vidente, en el capítulo 19, describe el regreso glorioso de Jesucristo. Él volverá, no como el manso cordero que vino la primera vez, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, montado en un caballo blanco, con vestiduras teñidas en sangre, y sus pies, sus divinos pies, se posarán sobre el monte de los olivos. Desde allí Él establecerá su reino. No desde Washington, no desde la sede de las Naciones Unidas, desde Jerusalén. Porque Dios no ha terminado con Israel. Todo lo contrario, todo lo que ha sucedido, y todo lo que está por suceder, es parte de un plan que culmina en la restauración y el gobierno eterno de Israel, centrado en Jerusalén, bajo el reinado de su Mesías prometido. Israel es el escenario final del reino. QV, la nación que será el faro de Dios para toda la tierra, ¿no? Y así, queridos amigos, la verdad se revela. Esto ya no se trata de política ni de ideología, ni siquiera de una mera disputa religiosa. Se trata de eternidad, tiank cósmico, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad de Dios y la mentira del adversario. Y hoy, tú debes decidir. Debes tomar una postura. ¿Callarás mientras atacan y denigran a lo que Dios mismo protege y ha prometido? ¿Serás un espectador pasivo de un drama que tiene implicaciones eternas? ¿O serás parte de ese remanente, fiel de aquellos que entienden el corazón de Dios y que dicen con convicción: yo bendigo a Israel, yo amo a Jerusalén y me alineo con el plan eterno del Creador, porque la promesa de Dios sigue vigente, inmutable? En quien te bendice es bendito, pero quien te maldiga se maldice a sí mismo en sí. Este mensaje te ha hecho temblar el alma. Si en tu interior has reconocido la verdad profunda de que Israel no es un país cualquiera, si sientes en tu espíritu que estamos viviendo en los tiempos proféticos que anuncian el regreso del Mesías, entonces te invitamos a actuar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros estudios proféticos.
este video con aquellos que necesiten escuchar esta verdad. Y lo más importante, ora por la paz de Jerusalén. Intercede por el pueblo que Dios eligió y redimió. Porque todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, todo lo que ha sido escrito en las Sagradas Escrituras, ya fue profetizado y está a punto de cumplirse. Todo comenzó con un hombre, uno solo, Abraham. Mientras el mundo vivía sumido en idolatría, en Ur de los Caldeos, Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra, y te mostraré una tierra. Haré de ti una gran nación. A los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Ese fue el inicio del pacto, no un pacto que no se firmó con tinta. Se selló con fuego y fue confirmado por generaciones. Desde Isaac hasta Jacob, desde Moisés hasta David, Dios no solo prometió un pueblo, prometió una tierra en una franja de terreno, pequeña en tamaño, pero inconmensurable en propósito. Eterno. Desde entonces Israel se convirtió en el campo de batalla de los siglos. Pero no por lo que se ve, sino por lo que representan, porque quien toca a Israel, toca a la niña de los ojos de Dios. Cada imperio que intentó destruir a Israel terminó en ruinas en Egipto, aplastado en el Mar Rojo en Asiria, devorado por Babilonia conquistada por los medos y persas, Roma destruida desde adentro, desintegrada en polvo. Y sin embargo, Israel sigue en pie. ¿Por qué? Porque Israel no depende de su fuerza, depende de la fidelidad del Dios que hizo el pacto. Aquí viene lo más impactante. No es político, no es ideológico. Es spiritual. Israel es la señal visible de que Dios existe, habla y cumple lo que promete. Y eso molesta al mundo, molesta a los sistemas, molesta a las tinieblas. Porque si Israel aún existe, es evidencia de que Dios no ha mentido. Y si Dios no miente, todo lo demás también es cierto: el juicio, el regreso de Cristo, la eternidad. Por eso las naciones tiemblan. Por eso tantos lo odian. Por eso quieren borrarlo del mapa, porque la existencia de Israel es una sentencia contra la incredulidad del mundo en Dios. Dijo: bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Mira la historia en el Imperio Británico. Cayó después de traicionar a Israel. Alemania, tras el Holocausto, fue partida en dos. Rusia persiguió a los judíos, y su sistema colapsó. Y hoy, naciones enteras se alinean contra Israel. Cumbres, tratados, resoluciones, amenazas. Pero Zacarías 12 lo dijo claro: he aquí, yo haré a Jerusalén copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Y en aquel día, yo mismo pelearé por Jerusalén. No será Israel quien gane esa guerra, será Dios. En Ezequiel 38. Profetiza una guerra terrible. Gog y Magog, una coalición del norte que buscará destruir a Israel. Pero cuando ese ataque ocurra, el cielo no se quedará en silencio. A mi ira subirá a mi rostro, dice el Señor, y lloveré sobre ellos fuego, azufre y granizo. En la tierra temblará. Las naciones se confundirán, y los enemigos se matarán entre sí. No por misiles, no por estrategia, sino por intervención divina. En Apocalipsis 19, muestra el clímax. Jesucristo volverá, montado en un caballo blanco, y sus pies se posarán en el monte de los olivos. Desde allí gobernará, no desde Washington, no desde la Organización de las Naciones Unidas, desde Jerusalén. Porque Dios no ha terminado con Israel. Todo lo contrario, Israel es el escenario final del reino que viene. Ya no se trata de política ni de ideología, ni de religión, se trata de eternidad. Y hoy, tú debes decidir: ¿callarás mientras atacan lo que Dios protege? ¿O serás parte del remanente que dicen: yo bendigo a Israel y me alineo con el plan eterno? Porque quien bendice es bendecido, pero quien maldice, se maldice a sí mismo. Sí, este mensaje te hizo temblar el alma. Si entiendes que Israel no es un país cualquiera, si sabes que estamos en los últimos tiempos, suscríbete, comparte este mensaje y ora por la paz de Jerusalén, porque todo lo que está ocurriendo ya fue escrito y está a punto de cumplirse.